continuando con la temática que hemos estado revisando en estas sesiones, estaremos hablando acerca del esófago y el estómago. Antes de continuar, quiero agradecer al doctor Jesús Tatá por encontrarse el día de hoy en compañía del grupo y agradecerle su buena disposición y su presencia en aras de poder clarificar cualquier duda que pueda existir con respecto al tema que vamos a continuación a revisar. El esófago es un órgano muscular hueco que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud, siendo ligeramente más largo en el hombre que en la mujer. Y hacemos mención de que él se encuentra ubicado en tres regiones diferentes. Tenemos un esófago cervical, tenemos un esófago torácico y finalmente tenemos un esófago abdominal. El esófago como una entidad completa mencionamos que inicia a nivel de C6, donde colinda con la presencia del esfínter esofágico superior y finaliza justo por debajo del nivel de T11, donde igualmente encontramos el esfínter inferior, que es el esfínter esofágico inferior. El esófago, como tal, presenta dos desviaciones laterales que denominamos propiamente como curvaturas esofágicas, y también presenta dos flexuras. La diferenciación evidentemente siendo que las curvaturas son una desviación sobre su eje longitudinal. En otras palabras, el paso del esófago de la línea media hacia el aspecto izquierdo, que es donde termina finalizando en su unión con el estómago, y las flexuras, que son desviaciones posteriores, en el cual el esófago se curva hacia atrás. Estas se encuentran, tanto las flexuras como las curvaturas, en niveles similares. Encontramos dos de estas, una que es el paso a nivel cervical en función de la porción gástrica, a la porción torácica, y otro segmento en el cual encontramos el paso de la porción torácica, ahora sí, hacia la porción abdominal y su unión con el estómago. Lo podemos visualizar en esta fotografía, que es una fotografía de una endoscopía digestiva superior. Se logra visualizar claramente un esófago normal. Evidentemente estamos visualizando la mucosa del esófago con sus anillos concéntricos musculares que le causan el aspecto plegado o de una gran cantidad de pliegues sobre superficie interna. Como todo órgano muscular hueco que forma parte del tracto gastrointestinal, el esófago está compuesto por 4 túnicas, siendo la visible acá la túnica mucosa, recordando que debajo de él, conformando la túnica donde encontramos la mayoría del componente glandular, sería la submucosa. La porción importante de mencionar, que es la de mayor grosor de las capas del esófago, que sería la porción muscular, y finalmente diferenciando si es un esófago cervical y torácico versus el abdominal, tendremos la última capa que será la adventicia en el caso de las dos primeras regiones esofágicas y la serosa en el pequeño segmento abdominal. Recordando por supuesto lo que se mencionó en la clase de peritoneo y omentos, que la serosa es la representación microscópica del peritoneo visceral. En relación con los órganos y tejidos que se aproximan o se encuentran cercanos a el esófago, mencionamos desde el punto de vista cervical, el esófago se encuentra posterior a la tráquea. A nivel torácico, realizado más en las porciones inferiores, en otras palabras, en esta porción, encontramos que el esófago tiene una relación anatómica cercana igualmente con la tráquea,
la cual se encuentra anterior al mismo. Igualmente se aproxima a la aorta descendente, la última porción del arco aórtico, visible en esta segmentación, aquí removido, donde hay una importante relación anatómica con lo que sería el corazón. Recordemos que el esófago decusa sobre la cara posterior del atrio izquierdo, presentando una relación próxima que es la que faculta la posibilidad de realizar estudios endoscópicos transesofágicos para visualizar porciones cardíacas. Igualmente el esófago en su descenso se relaciona parcialmente con las estructuras pleurales, con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas inferiores, por supuesto con la vena ácigos y la vena hemiácigos, con el diafragma, el cual penetra a nivel de T10, y finalmente, como su relación abdominal más importante, con el estómago. Acá tenemos un dibujo muy importante, el cual nos muestra la porción distal esofágica. Recordemos que acabábamos de mencionar que el esófago presenta dos segmentos en el cual su musculatura se forma en un aspecto circular, en otras palabras, en forma de un anillo muscular, y a eso le denominamos como esfínteres. Encontramos que en el esófago vamos a hablar de dos grupos de esfínteres. Los esfínteres intrínsecos, que pertenecen propiamente a las túnicas del esófago, y el esfínter extrínseco, que son fibras musculares diafragmáticas que igualmente circunscriben la porción distal del esófago. En relación a la porción de los esfínteres esofágicos propios o intrínsecos, hablamos que son dos. El esfínter esofágico superior, ubicado como ya mencionamos a nivel de C6, y el esfínter esofágico distal o inferior, el cual se encuentra a nivel de T11. Podemos claramente visualizar en este dibujo el engrosamiento de las fibras musculares intrínsecas del esófago que forman el esfínter esofágico distal. Si leemos la literatura, igualmente podemos encontrar descrito, tal vez como un cambio asociado, que el esfínter esofágico distal se puede dividir en una porción doble, hablando de una porción intrínseca y una porción extrínseca, que forman el esfínter esofágico distal. Las porciones externas o extrínsecas del esfínter esofágico distal, si tal así se describe, va a ser las fibras provenientes del hiato esofágico del diafragma, el cual lo dividimos básicamente en dos componentes, los componentes crurales propiamente, que son las porciones entrecruzadas que forman el esfínter esofágico extrínseco, y las porciones de fijación de este a el esófago distal, que es el llamado ligamento freno esofágico. Visible acá claramente es la unión cardioesofágica, que es un punto de muchísima importancia porque es donde observamos la transición de la mucosa esofágica a la transición propiamente del estómago. Como debemos de recordar, la enorme cantidad o la enorme mayoría de la mucosa esofágica está compuesta por epitelio escamoso, mientras que la porción gástrica presenta predominantemente epitelio columnar sobre su mucosa. Y es tremendamente importante hacer referencia acerca del epitelio que conforma el esófago, debido a que existen enfermedades en el cual, como respuesta a cambios constantes del pH del medio, como mecanismo de respuesta, encontramos un cambio de el epitelio de la porción distal del esófago, en el cual se sustituye el epitelio escamoso por epitelio columnar de orden intestinal. Y eso se denomina como una metaplasia. Meta quiere decir
cambio y plasia quiere decir celularidad. Metaplasia, hablamos del cambio de un tejido normal por otro normal, pero que no debería de encontrarse en esa región. Y en el caso particular del esófago, esa metaplasia le denominamos como un esófago de Barrett. Que el esófago de Barrett es una lesión premaligna, la cual puede avanzar a convertirse en un adenocarcinoma esofágico, el cual está asociado con una alta morbilidad y mortalidad. Aunque en alguna literatura, como en este dibujo, se hace mención de la unión cardioesofágica como la unión escamocolumnar, en realidad esta nomenclatura se utiliza igualmente con cierta frecuencia en relación a el cérvix uterino y por ende no es del todo adecuado, ya que se presta para confusiones, referirse a la unión entre el cardias y el esófago como unión escamocolumnar, aunque evidentemente desde el punto de vista teórico es correcto, desde el punto de vista de diferenciación tiende a confundir al lector entre las dos porciones. En lo que respecta a la irrigación y drenaje del esófago, mencionamos que esta es segmental. A nivel de la porción cervical, como podemos visualizar, en este caso estamos visualizando más bien el drenaje del esófago. Este dibujo lo que se visualiza es el componente venoso, siendo especialmente el plexo submucoso que se visualiza en el esófago. Vamos a mencionar que desde el punto de vista arterial el esófago es irrigado a nivel de su porción superior por medio de unas ramas esofágicas provenientes de la arteria tiroinferior, la cual todos recordábamos que era una de las ramas de la arteria subclavia. Podemos visualizar acá, que sería el componente venoso, tiene un drenaje en paralelo, en el cual se encuentran las venas esofágicas drenando hacia la vena tiroidea inferior. Recordar, por supuesto, que la vena tiroidea inferior va a drenar a la porción de las venas brachiocefálicas. A nivel del tórax, el esófago es irrigado por medio de las ramas esofágicas propias de la arteria aorta descendente. Es importante mencionar que esto se da a nivel proximal y a nivel medio del esófago, debido a que la porción distal del esófago posee una irrigación proveniente más bien de una estructura vascular que derrama del tronco celíaco, que sería la arteria cardioesofágica, que es rama de la arteria gástrica izquierda. Entonces, el esófago distal, que involucra tanto la porción del esófago abdominal como el esófago torácico distal, es irrigado por medio de una ramificación del tronco celíaco, que sería la arteria gástrica izquierda. Que dicha arteria va a dar origen a la arteria cardioesofágica, que efectivamente irriga la porción distal del esófago, tanto la porción intraabdominal como la porción torácica. Como bien mencionamos, el drenaje esofágico se da en gran parte de manera paralela, exceptuando por supuesto la porción torácica principal, la central y la superior, ya que recordábamos de la clase de vasculatura que evidentemente no tenemos un equivalente vascular a la aorta desde el punto de vista venoso, y que más bien entonces vamos a requerir drenar al sistema ácigos semiácigos, como se puede visualizar en este dibujo. Otro detalle importante de hablar del drenaje del esófago es que encontramos a nivel esofágico en la porción interna los llamados plexos venosos submucosos. Estos plexos venosos submucosos son los segmentos que, cuando existe algún tipo de anomalía que incrementa
la presión de la circulación venosa de una manera relativamente importante, se tiende, debido a que es una vía colateral de drenaje del esófago, de la vena porta y del hígado, este flujo vascular que es redireccionado hacia las venas cardioesofágicas tienden a incrementar su volumen, debilitarse, en algunos casos extremos romperse y generar sangrados. Bueno, aquí nuevamente tenemos el esquema que estuvimos mencionando, ¿verdad? Que a partir de el tronco tirocervical, visible en esta porción, que da origen a la arteria tiroidea inferior, y esta a su vez presenta ramas esofágicas que irrigan el esófago cervical. En relación al esófago torácico, pues recordábamos que tenemos las ramas viscerales, aquí visibles, provenientes del aorto descendente, que irrigan esta estructura. Finalmente, a nivel inferior, vemos la arteria gástrica izquierda, que da origen a la cardioesofágica ascendente, la cual irriga la porción distal del esófago, tanto la porción abdominal como la porción torácica, distal obviamente. Con eso finalizamos esófago, estaríamos pasando al estómago. El estómago también es un órgano muscular hueco. A diferencia obviamente del esófago, el estómago se encuentra exclusivamente en la cavidad abdominal y es intraperitoneal. Y se encuentra ubicado en el hipocondrio izquierdo, poblando la llamada celda gástrica de la cúpula diafragmática izquierda. Ya hablaremos con un poco más de detalle de la ubicación, de las relaciones anatómicas y de los componentes gástricos. Es importante hablar un poco de la fisiología gástrica. Cuando pensábamos en el estómago, tal vez la tentación existe de considerarlo meramente como una bolsa similar a una bota de vino, que tiene su función básicamente de ser un gran baño de ácido clorhídrico. Aunque efectivamente una de las funciones importantes del estómago es la síntesis y liberación de ácido clorhídrico hacia la mucosa gástrica, con la finalidad de generar una segmentación, una lisis de los componentes ingeridos en componentes de menor peso molecular que eventualmente puedan ser absorbidos a nivel de la mucosa del intestino. Obviamente, esta no es la única función gástrica. El estómago es importante en relación a que él mismo sintetiza y libera sustancias que van a cumplir funciones asociadas en órganos, ya sea próximos a él o un poco más lejos. Como debemos de recordar, el estómago libera una sustancia que es el factor intrínseco que permite la absorción de la cianocobalamina o vitamina B12 a nivel de la porción distal del intestino delgado. Entonces, evidentemente, ahí tenemos una función anexa no mencionada. Igualmente, el estómago y su distensión están asociados a la estimulación de los centros de saciedad ubicados a nivel del sistema nervioso central y por ende reduce la presencia de hambre. Encontramos igualmente, debido a la pluralidad que existe dentro del esófago, la producción de una gran cantidad de componentes derivados de células particulares. Por ejemplo, la liberación de una proteína o enzima denominada colecistoquinina, la cual incrementa la contractibilidad o las contracciones de la vesícula biliar, pero a su vez disminuye
el vaciamiento gástrico y a su vez incrementa la liberación de líquidos o secreciones pancreáticas. La colecistoquinina se sintetiza por las células I a nivel de la mucosa. Lo que se desea hacer patente y clarificar de una manera importante es que el estómago tiene una celularidad tremendamente variable de acuerdo a cada región y por ende que en aquellos procedimientos quirúrgicos que se están realizando cada vez con más frecuencia, o se hace el manejo quirúrgico de la obesidad o en algunos casos asociados a patología neoplásica del estómago, como lo que sería las cirugías de Billroth, predominantemente la Billroth 1, que genera una remoción de la enorme mayoría del estómago distal, básicamente la remoción de lo que sería el antro y el píloro propiamente, con una subsecuente anastomosis de una porción duodenal con el borde inferior libre de lo que quedaría del cuerpo gástrico, evidentemente produce la pérdida de la celularidad de ciertas porciones gástricas y esto a su manera afectará el desarrollo y la función fisiológica habitual del estómago. Importante mencionar, por ejemplo, que cuando hablamos de las glándulas gástricas, básicamente vamos a hablar que hay tres tipos de glándulas: las glándulas cardíacas, las que se encuentran en el cardio gástrico, las glándulas fúndicas o glándulas oxitínicas, que se encuentran a nivel del fondo gástrico y el cuerpo gástrico, y las glándulas pilóricas. En cada una de ellas encontramos diferentes tipos de células. Por ejemplo, a nivel propiamente del fondo, el cardio hacia el píloro, encontramos las llamadas glándulas del istmo, compuestas por células foveolares que tienen dentro de su función la secreción de mucosa propiamente. A nivel del cuerpo glandular encontramos las células parietales o células oxitínicas que, como mencionamos, su función es la liberación de factor intrínseco y ácido gástrico. Estas células parietales o oxitínicas se encuentran exclusivamente a nivel del fondo gástrico. Hablando propiamente de la base de las glándulas gástricas, encontramos las células principales o células simógenas, que son las encargadas de liberar pepsinógeno y lipasa gástrica. Estas igualmente las encontramos exclusivamente a nivel del fondo gástrico. Y finalmente, a nivel de la base de la glándula, encontramos las células enteroendocrinas o células APUD, que secretan sustancias tales como gastrina, histamina, endorfinas, somatostatina y colecistoquinina. Y estas son tanto fúndicas, cardíacas y pilóricas. Como podemos ver entonces, hay una celularidad diferenciada en cada región gástrica, lo cual va a permitir, obviamente, que durante el estudio tisular de esta se puede identificar la procedencia de la muestra, en otras palabras, de qué porción del estómago es la muestra la cual se está observando por microscopía, pero también nos da a entender que cada región gástrica cumple una función específica y que si nos enfrentamos a la necesidad de remover alguna de estas porciones, pues existe una posibilidad importante de que haya una disminución o una inexistencia del cumplimiento de las funciones realizadas por las células ubicadas en estas regiones. Hablando un poco de las relaciones anatómicas gástricas, vamos a mencionar que el estómago se encuentra relacionado con una gran cantidad de estructuras. Recordamos que el esófago se encuentra poblando un porcentaje importante de la cúpula diafragmática izquierda y por ende hay una relación diafragmática estrecha. El estómago igualmente se anastomosa o se une con el esófago distal a nivel de la llamada unión escamocolónica. Igualmente el estómago se encuentra medial a un órgano macizo ubicado sobre el borde lateral del hipocondrio izquierdo, que es el vaso. Igualmente el esófago a través de los omentos se va a estar relacionando con el colon transverso, el cual se fija por medio del ligamento gastrocólico a la estructura gástrica.
tal cual mencionamos previamente, pues los aumentos, tanto el aumento mayor que depende de la curvatura menor del estómago, como el aumento mayor que depende de la mayor, pues habrá una relación muy estrecha entre los aumentos y el estómago. Importante mencionar, obviamente, que el estómago se continúa con el duodeno y por ende hay una relación gastroduodenal muy estrecha. El estómago también se va a relacionar con el lóbulo hepático izquierdo, el cual, si recordábamos, se encuentra fijado por el ligamento gastrohepático, que era uno de los 3 componentes ligamentarios del aumento menor. A través del retroperitoneo encontramos que el estómago se va a relacionar con el cuerpo y un pequeño segmento de la cola del páncreas. También es importante mencionar que el estómago se va a estar relacionando también con el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, ambas también ubicadas a nivel del retroperitoneo. Hablando ya propiamente de la anatomía propia del estómago, cuando hablamos del estómago, obviamente estamos hablando del órgano muscular hueco que se encuentra a nivel del hipocondrio izquierdo, siendo este totalmente intraperitoneal, que se encuentra formando parte del lumen gastrointestinal y que está entre las porciones limitadas desde la unión cardioesofágica hasta el esfínter pilórico, que lo separa de la primera porción duodenal. Cuando hablamos de los segmentos propios del estómago, vamos a hablar que él posee un cardias, un fondo, un cuerpo, un antro y un píloro. Asociado igualmente al estómago va a ser la presencia de 2 curvaturas, que son la curvatura mayor y menor, las cuales se diferencian no solamente por su longitud, sino por su ubicación. Como mencionábamos previamente, el estómago se encuentra nuevamente dividido por el cardias, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, el antro y el píloro. Aunque podemos de cierta forma distinguir claramente dónde inicia y dónde finaliza el estómago y a grosso modo poder describir sus regiones, veremos en unos minutos que en realidad la diferenciación que se hace entre cada segmento responde más a la presencia de pliegues glandulares que se generan sobre la mucosa que permiten diferenciar cada uno de los segmentos anatómicos del estómago. En este dibujo logramos visualizar muy claramente el componente descriptivo de las túnicas gástricas. Si hablamos de profundo a superficial, empezando propiamente por la mucosa gástrica, mencionamos que la mucosa gástrica está compuesta por su lámina epitelial y una lámina propia. Igualmente, encontramos un segmento muscular compuesto por musculatura lisa que denominamos como la túnica muscular propia de la mucosa, la cual la separa de la submucosa. La submucosa, como su nombre lo dice, se encuentra debajo de la mucosa y se encuentra conformado predominantemente por tejido conectivo fibroso. Debajo de esta túnica de tejido conectivo fibroso encontramos el primero de los 2 componentes del sistema nervioso entérico en su porción gástrica, que es el plexo nervioso de Meissner, o como se denomina en el término no eponímico, es propiamente la porción del plexo submucoso. Seguido de esto, que se visualiza de forma importante en el dibujo presente, encontramos la túnica muscular externa, la cual está compuesta a su vez por 3 fibras o 3 tipos de fibras musculares dispuestas de manera diferenciada, las cuales permiten realizar los movimientos peristálticos propios del estómago que facilitan la mezcla
del contenido gástrico con los componentes de la ingesta. Empezamos propiamente a hablar que la lámina más profunda propiamente es la llamada lámina oblicua, visible acá en esta porción, la cual básicamente es la encargada de los movimientos de contractura que permiten la ruptura mecánica del alimento. La lámina media propiamente es la llamada lámina muscular circular, las cuales presenta fibras dispuestas de forma muscular. Como lámina intermedia entre la lámina media o circular y la lámina externa, que denominamos como longitudinal, encontramos el otro segmento de los plexos del sistema gastroentérico, que es el plexo de Auerbach o del plexo mioentérico. Y finalmente, como bien mencionábamos, encontrábamos las fibras longitudinales. Si fuésemos a hablar del punto de vista tisular como última lámina, pues por supuesto lo que nos queda por hablar es la serosa gástrica, ¿verdad? Que como sabemos ya es peritoneo parietal. Aquí logramos visualizar claramente la diferencia de los tipos de rugosidades visibles a nivel del estómago, en el cual logramos diferenciar claramente la porción del cardias, del fondo gástrico, del cuerpo gástrico y finalmente de lo que sería el píloro propio y el antro pilórico. Cada una de estas porciones tiene una serie de cualidades predeterminadas que permiten al examinador experto, usualmente un endoscopista o un anatomista cuando se hace la disección ex vivo, de poder visualizar e identificar las porciones que conforman los segmentos gástricos. Evidentemente haciendo mención, por ejemplo, que las rugosidades de menor calibre, aunque se presentan en una gran cantidad, pertenecen al cuerpo gástrico, al fondo gástrico, mientras que las de mayor volumen pertenecen al cuerpo. Podemos visualizar varios detalles de este dibujo. Lo que sí quiero hacer mención es a esta estructura angular, que denominamos como el ángulo gastroesofágico, pero que igualmente tiene un nombre descrito de forma eponímica que es el ángulo de His. Debido a la presencia de esta angulación es que encontramos una función valvular que impide el reflujo de la bilis que ingresa al duodeno, ciertas enzimas provenientes de regiones gastroduodenales, al igual que el ácido gástrico a nivel del esófago. Entonces, evidentemente el ángulo de His es importante conocerlo, ya que es una estructura que permite o impide más bien el reflujo esofágico. Nuevamente en el mismo dibujo, pues visualizamos estructuras anexas, las cuales estuvimos mencionando. Tal vez podemos rellenar un poco los dibujos para que tengamos claridad. Estamos visualizando el fondo gástrico, que estamos hablando del esófago, demarcado a nivel de esta estructura tenemos el ángulo de His. Obviamente estamos visualizando acá, si fuera diferenciado el esfínter esofágico inferior, a nivel de 2 sería la unión gastroesofágica o cardioesofágica, visualizado a nivel de 3 sería propiamente la lámina circular del estómago, recordando aquí marcado como 7 sería la lámina oblicua y
por supuesto, la más superficial, profunda, más bien, perdónenme, la longitudinal. Visualizamos también visualizamos obviamente la curvatura menor. Parte de la curvatura menor forma lo que se denomina como la incisura angular, la cual marca el punto de culminación de una línea imaginaria que trazamos que separa a la porción del antro pilórico propiamente del píloro como tal. Siendo la discusión visible acá, vemos parte de las fibras musculares que forman la válvula pilórica, o mencionábamos previamente, acá estábamos visualizando lo que es antro y píloro. Aquí pues alzamos el cuerpo gástrico. Y para finalizar, como parte de la correlación clínica que debemos de mencionar cuando hacemos referencia a la presión esofágica, estamos visualizando un estudio radiológico especializado que se denomina como un esofagograma, el cual involucra la ingesta de un líquido radioopaco que permite dibujar conforme traversa a través del esófago y parte de la cámara gástrica y el duodeno si existe alguna alteración en la morfología del esófago. Aunque evidentemente esta no es la prueba diagnóstica idónea, ya que la prueba diagnóstica idónea propiamente involucra la medición de las cifras tensionales de la musculatura esofágica y se denomina como esofagonometría. Este estudio, que se visualiza a nivel de la derecha de la pantalla, es anómalo. Como se logra determinar, aquí hay una estructura que asemeja al pico de un pájaro, poniéndole tal vez el ojo por acá al pájaro. Y esto es clásico de una enfermedad que se denomina acalasia. Acalasia, desde el punto de vista etimológico, quiere decir falta de relajación en griego. Y lo que es una patología en la cual el esfínter esofágico distal falla a la hora de relajarse y por ende reduce la permeabilidad del tracto gastrointestinal en su segmento del esófago distal hacia el estómago. Esa acalasia, aunque la enorme mayoría son de orden esencial o idiopático, no se conoce bien la causa, también se encuentran asociadas a ciertas patologías. En el caso propiamente de Centroamérica y de Suramérica, sabemos con cierta frecuencia que se da asociada a una enfermedad infectocontagiosa causado o transmitido como vector por medio de un artrópodo, que es el mal de Chagas, ¿verdad? Entonces, recordar cuando vemos el llamado signo de pico de pájaro, este es diagnóstico de una acalasia. Y finalizamos hablando de la anatomía gástrica en función a su irrigación. Y podemos mencionar que el estómago como tal se encuentra irrigado por ramas que provienen de alguna de las tres ramificaciones del tronco celíaco. Como podemos visualizar a nivel de esta fotografía, el tronco celíaco puede ser la primera o la segunda rama de la aorta abdominal y que de ella se desprenden tres ramificaciones. La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática propia. Hepática común, perdonen, de la cual se desprende la hepática propia. De estas tres ramificaciones encontraremos la irrigación de todo el estómago. Y tal vez empecemos por hacer mención de la irrigación proveniente por medio de la gástrica izquierda, que es a su vez la rama más pequeña del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, tal cual mencionamos previamente, da origen a las llamadas arterias
esofágicas inferiores o arterias cardioesofágicas, con mayor frecuencia se les conoce. Igualmente, esa arteria gástrica izquierda tira unas ramas cortas que irrigan parte del cuerpo a nivel de la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica derecha, la cual más bien es rama de la arteria hepática. Mencionamos que a través de la arteria hepática común tenemos el origen de dos segmentos arteriales importantes, la arteria gástrica derecha, que a su vez da origen a las ramas pilóricas que irrigan el píloro y parte de la curvatura menor del estómago. Igualmente da origen a la arteria gastroduodenal, la cual a su vez, como sabemos, da origen a la arteria gastromental derecha, que irriga por medio de sus ramas cortas a la curvatura menor del estómago desde el píloro hasta el límite entre el antro y el cuerpo gástrico. Nos estaría faltando para finalizar lo que serían las ramificaciones de la arteria esplénica, que básicamente vamos a estar hablando de dos. Las llamadas arterias gástricas cortas, que irrigan el fondo y parte del cuerpo gástrico, y la arteria gastroomental izquierda, que irriga también la curvatura mayor del estómago, pero que también irriga parte del cuerpo gástrico. Recordando como un tema extra gástrico que la anastomosis de la gastromental derecha y la gastromental izquierda son los segmentos vasculares encargados de irrigar lo que sería el omento mayor, que aquí se visualiza la vasculatura perteneciente a esta. Les agradezco a todos por su amable atención y nuevamente darle las gracias al doctor Tatá por estar colaborando de una forma tan grata en la impartición de estas sesiones y recordarles que con esto se concluiría la temática a ser evaluada durante el segundo parcial del cuatrimestre. La cual podemos ver por acá, que serían los temas de pared abdominal, peritoneo, aumentos, esófago y estómago, e hígado y vía biliar. Les pido por favor que visualicen todos los videos asociados a la temática a evaluarse de su curso en particular y les deseo la mejor de las suertes en el examen que se realizará la próxima semana. Pasen todos un muy buen día y cualquier duda que tengan no olviden escribirme o en el caso del día de hoy consultar al doctor Tata. Tengan todos un buen día.